Entonces decíamos que en el Virreinato del Perú se instaura un sistema social que está basado en diferenciar o en clasificar a la población en base a lo que los españoles consideran que es la raza, ¿no? Para los españoles del siglo XVI, XV y XVI consideran que en América hay tres razas, ¿no? Ellos, los católicos, los cristianos, los españoles antiguos, consideran que ellos son pues de raza blanca. Toda la gran población americana, todos los nativos de América son indios, así le llaman ellos, ¿no? Indios. Y pues una población externa, que es la que ellos traen, los esclavos de África, son la tercera población que se inserta a este continente. Entonces los españoles van a tratar de separar, de mantener separadas estas razas. Pero como ustedes saben, la población humana no se puede separar de esa manera porque es inevitable que estas poblaciones se mezclen, se junten, ¿cierto? Esto originó que en base a las mezclas de todas estas poblaciones se originaran lo que se conocen como castas, ¿de acuerdo? Ahora, entonces, ¿qué cosa era el sistema de castas? Era un sistema social en el cual los europeos, los españoles, clasificaban a todas las mezclas de todas las razas que existían pues en el virreinato del Perú, ¿no? A partir de esta mezcla se te va a asignar una especie de condición social, se te va a asignar una serie de características, una serie de cuestiones que te van a dar las características propicias para que tú pertenezcas a esa casta, ¿no? Eh, Estas castas son básicamente las divisiones o las mezclas que se juntan, que son el producto del mestizaje, ¿no? En el virreinato. Entonces, todo este sistema fue ideado por los mismos europeos en base a esta frase, ¿no? Que te muestro yo, cada individuo pertenece a un grupo. Eso es lo que decían los españoles del siglo XVI, ¿cierto? Cada individuo pertenece a un grupo, así que no se deben mezclar. Por acá deben estar los blancos, los cristianos, por otro lado deben estar los indios y por otro lado los africanos. Eso es lo que decían ellos, los españoles. Cosa que es para nuestros días, hoy sabemos que eso es algo totalmente absurdo y totalmente pues nefasto, ¿no? Y decíamos antes que los europeos fueron los que trajeron la idea de racismo aquí a América, porque antes no hay registro, no se conocía si es que existía algún tipo de racismo sistemático acá en América. En América el racismo nace con el virreinato y se mantiene hasta nuestros días, lamentablemente en Latinoamérica, ¿no? Por esta idea que tenían los españoles de dividir a las poblaciones por razas. La raza blanca, la india y la africana. Esa es la idea que tenían ellos de razas. Pero obviamente entre las mezclas surgieron otros tipos de castas que son las que ya vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son las características de la sociedad colonial? Primero, que era extremadamente racista. En base a eso ellos decían de que cada raza tiene que mantener su pureza, ¿no? Hay que mantener una pureza en la raza. Es decir, que si tú, por ejemplo, eres español, tienes que juntarte solamente con españoles, casarte con una española, y si eres española tienes que casarte con un español, y así tener hijos de su misma raza, como decían ellos. Si eres un indio, tienes que casarte con un indio, o tener hijos con un indio o con una india, y ya. Igual si eres africano con africana. Esa es la idea que ellos tenían. Eso es para ellos lo que debería ser, lo ideal. Pero obviamente, como ya le hemos dicho, eso es algo pues imposible. No siempre va a haber mezcla en la población. Entonces esto produjo que se produjera esto causó que se produjera un gran mestizaje, ¿de acuerdo? Y estas distintas mezclas entre estas poblaciones dan como origen las castas, ¿no? Como ya te he dicho. Entonces, discriminación racial era pues una consecuencia de esto. Eso fue la, la idea que impusieron pues los europeos, los españoles, ¿no? Al ver tanto tipo de mestizaje, originó que los españoles pues discriminaran sistemáticamente a otros, porque ellos decían, los blancos, los europeos son los que deben estar en el gobierno, porque son la gente civilizada, la gente que tiene cultura, la gente que tiene la religión católica. Ustedes deben estar sometidos por nosotros, ¿no? Esa era una de las justificaciones también que tenían los europeos.
Y otra que es cierto que estas castas no permitían que uno ascienda socialmente, porque por el hecho, digamos, de que tú tengas a padres indígenas o padres africanos, ya te hacía que tú no accedas a un cargo público. Es una especie de regla no escrita dentro de las castas, ¿no? Pero siempre ha existido en el virreinato una cierta flexibilidad frente a este sistema, al sistema de castas, ¿no? Hubo siempre una flexibilidad, porque siempre se reconocían ciertos cargos, algunos indígenas, por ejemplo, algunos curacas se les reconocía ciertos cargos, podía tener cierto poder adquisitivo, ¿verdad? Entonces siempre había posibilidad de que uno pueda ascender socialmente. No era lo más común, pero siempre se daba esta situación. Entonces, para resumir estos temas, para ser más claros, ¿qué vendría a ser una casta? ¿No? Una casta vendría a ser una mezcla dentro de las poblaciones, ¿no? Para los europeos, como te he dicho, habían tres razas puras, como llamaban ellos, ¿no? Los blancos, los indios y los africanos. A partir de estas mezclas se dan pues las castas, ¿no? Por ejemplo, si uno se unía un español con un indígena, salió mestizo. Si se unía un indio con una indígena, salía pues un indio, ¿no? Y si salía un indígena con un africano, ellos le llamaban pues zambos, ¿no? Y así hay un sinfín de mezcolanzas que todavía no vamos a entrar a detalle, pero básicamente es una casta, una mezcla dentro de una población. Y esa mezcla ya te determinaba cuál iba a ser tu función en la sociedad eh, virreinal, ¿cierto? Por ejemplo, si tú nacías dentro de, por ejemplo, en la casta de los criollos, ¿no? Que son o por ejemplo, tú nacías en la casta de los mestizos, ya no podías acceder a un cargo público. Estabas en tu casta y nacías ahí y te morías en esa casta, ¿no? Era muy difícil que uno ascienda socialmente, ¿no? Es una especie de clase social inamovible. Esa es una casta, ¿de acuerdo? Y ya hemos visto las características de esta este, sociedad colonial. Entonces, en un principio, los españoles se quisieron mantener puros, se quisieron mantener pues una población fuerte entre ellos, ¿no? Para evitar que su raza como decían ellos, se mezcle, ¿no? Así que rápidamente en el virreinato del Perú se crearon dos repúblicas, pero estas repúblicas son en términos sociales, ¿no? Se crearon dos grupos sociales muy fuertes, la República de los Españoles y la República de los Indios o de los indígenas. En la República de los Españoles era el grupo social que tenía más privilegios, pero a la vez era el grupo social de menor cantidad, ¿no? La mayoría de la población en el Perú era pues indígena, ¿no? Y la minoría eran españoles, que ellos eran los que tenían los cargos públicos, ellos tenían el poder. Y ahora, dentro de este grupo de los españoles que llegaban al Perú y que estaban en el Perú, a pesar de que eran los más privilegiados, también entre ellos existía discriminación, porque habían dos tipos de españoles, los chapetones o los peninsulares y los criollos. Eran dos, los chapetones y los criollos. Eran dos tipos de españoles. Es algo muy sencillo. Los chapetones o peninsulares son los españoles que provenían de España, es decir, los, los pobladores que se encontraban acá en el Perú, pero habían nacido en España, ¿sí? Y los criollos, ¿quiénes eran? Eran los hijos de madre y padre español, pero que habían nacido acá en América. Ese era un criollo. Entonces, estos dos tipos de españoles siempre se discriminaron entre ellos, sobre todo desde los chapetones hacia los criollos, porque ellos ostentaban pues la mayoría de privilegios, tenían acceso a cargos públicos, civiles, eclesiásticos, todo el poder económico y político dentro del virreinato, y no permitían que un criollo que había nacido acá, por el simple hecho de haber nacido en el Perú, ya les quitaba algún tipo de mérito. Esa era la idea que tenían los chapetones, los españoles, ¿cierto? Esto creará rencillas en un futuro en los cuales cada vez más los criollos iban aumentando en el virreinato y en muchas partes de América, y esto originó que los criollos mismos fueran los líderes de la lucha por la independencia, ¿no? Después de 300 años.
Y básicamente esa es la clase de hoy, chicos, ¿no? Ver cómo estaba estructurada esta famosa República de Españoles, ¿no? Que era una república, acuérdate, social, era un grupo social, no te estoy hablando de un país con un presidente, no, era simplemente grupo de los españoles que estaban acá en el virreinato. Y como te decía, ellos mismos, hasta ellos mismos se discriminaban, ¿no? Ellos decían, no, los que han nacido en España tienen más derecho que los que han nacido acá en América. Dentro de esta clasificación social, los españoles, pues, como te digo, clasificaron a la sociedad en castas, ¿no? En base a sus mezcolanzas. Y ellos, pues, reconocían el derecho de gobernar por parte solo de los españoles. En un escalón abajo ponían a los indígenas como gente que está en el proceso de ser cristianos, de ser evangelizada, y muy por debajo estaban los africanos que no tenían ningún derecho y eran prácticamente esclavos, ¿no? Ahora, para cerrar con el tema, les decía en la clase, ¿no? Que el término raza fue utilizado de una manera distinta a través del tiempo, ¿no? En este periodo, los españoles llamaban raza pues a su color de piel, ¿no? A su origen. Ellos decían que hay tres razas, hay la raza blanca, hay la raza india y la raza africana. Eso es lo que decían ellos y a partir de esa idea, ellos crearon y justificaron que hay una serie de mezclas que originan castas, que uno tiene más derechos sobre otros, que unos son más inteligentes que otros, que unos tienen más privilegios y etc. ¿Cierto? Y ellos justificaban eso con su raza, ¿no? Justificaban tu poder en la sociedad en base a tu color de piel, a tu raza, a tu casta. Y a partir de eso ya se clasificaba la pirámide social, ¿no? Arriba estaban los españoles, luego los criollos y luego ya venían la república de los indígenas, ¿no? Había república, como te digo, de españoles y república de indígenas, ¿no? El día de hoy hemos visto la república de los españoles, que era conformada por los chapetones y por los criollos, perfecto. Esa era la idea que tenían en el siglo XVI, jóvenes. Pero actualmente, en base a los conocimientos, en base a la ciencia, a los descubrimientos, ¿tiene algún valor, tiene alguna validez todas estas clasificaciones que daban los españoles? Pues la ciencia nos dice que no. Esencialmente la ciencia nos dice de que no existen las razas humanas. El término raza no debe ser usado para las poblaciones. Si tú escuchas a alguien que te dice, yo tengo la raza tal o tengo la raza X, y tú dices, y tú le tienes que decir, pero espérate, tú sabes que según la ciencia, las razas humanas no existen, son invenciones de las personas, porque la ciencia califica de que no puede clasificar a un grupo humano solamente por su pigmentación de la piel, por su color de piel. Esa es una característica menor. Es lo mismo que decir, vamos a clasificar a los seres humanos en base a los que tienen orejas grandes. Ya, no, a mí se me ocurre que mejor hay que agrupar a los humanos en base a quién es mejor para jugar fútbol. No, hay que mejor agrupar a los seres humanos en base a quienes miden menos de 1,70 m. Es decir, no tiene ningún sentido científico eso, esas divisiones. El color de piel también es una de esas divisiones imaginarias que el ser humano se ha inventado para decir que son razas. La ciencia nos dice de que el ser humano solamente tiene, por así decirlo, una raza, es una sola especie, la especie Homo sapiens, ¿no? No es el caso de los caballos, de los perros que tienen razas, ¿no? Tú no vas a ver a una persona, a ver, ¿cuál es tu raza? A ver, ven, y le revisan los dientes, le revisan las orejas, los ojos, no, eso hacen con los caballos, porque los caballos tienen raza, los perros también. En el caso del ser humano no es así, y eso tenlo bien claro, y eso es lo más importante, te diré yo, de la clase, que tienes que entender eso, que en el siglo XVI se utilizaron esas justificaciones, que ya pasaron hace como 500 años, pero actualmente no se deben seguir usando, porque hoy sabemos que son incorrectas, ¿no? Mientras la ciencia más avanza, nos damos cuenta de que a veces estábamos equivocados en lo que pensábamos. Y lo que la ciencia dice es que no existen las razas humanas. Ahora, tú me puedes decir, pero profe, yo conozco a mucha gente que sí es muy blanca y proviene de Europa, ellos sí son blancos. Sí, pero ellos son Homo sapiens como tú. Tú podrías tener descendencia con ellos y no hay ninguna diferencia entre tú y él, salvo un poco más de melanina en tu piel o un poco menos. Y rasgos pues que vienen de tus antepasados, pero
Nada más, no hay ningún tipo de división entre ese noruego y tú, por ejemplo. O tú puedes decir, pero profesor, yo conozco a una persona que sus papás son de Corea o de Japón y son rasgos muy asiáticos. Sí, ese sí es un asiático neto. Ahora, no existe ningún asiático neto, no existe ningún ser humano neto. Los seres humanos somos una población que a través del tiempo se ha creado pues por mezclas. Ahora, no quiero extenderme mucho, pero tú sabes que toda la población humana es una mezcolanza de la mezcla, porque los primeros seres humanos surgieron en África y luego migraron a Europa y luego migraron a Asia y de Asia migraron a América. Entonces los americanos, los indígenas provienen de Asia, que a su vez también provienen de otras tribus de Norteamérica, de Sudamérica, que a su vez fueron mezcladas con otras tribus que venían del Caribe y a su vez fueron mezcladas con otras tribus que venían de España, de Francia, que a su vez fueron mezcladas. Entonces, la mezcla es tanta, jóvenes, que es imposible determinar qué raza somos. Porque primero, las razas no existen, no hay ningún tipo de división de ese tipo. Y segundo, todos los seres humanos provenimos de todos. Y yo te dije, creo, en la reunión, si tú te haces una prueba de ADN o si tú analizas tu genoma humano, te vas a ir para atrás porque te darías cuenta de que tú no eres lo que tú pensabas. Todos nosotros tenemos ancestros de todas partes del mundo, de todas partes del mundo y de todo tipo de poblaciones. Así que quiero dejar en claro este término que mucha gente no lo sabe. Hasta el día de hoy, hasta gente adulta, gente a veces que tiene cultura, gente que sabe de lo que habla, dice la raza y que mi raza y su raza de él, y refiriéndose pues a seres humanos. Cosa que tú, ahora que sabes esto, debes corregirle. Y, y debes decirle, mire señor, según la ciencia, los seres humanos no tienen raza. No existe ese término raza en el ser humano. Te pueden decir, pero ¿cómo? Yo he visto a los europeos y a los africanos, sí, pero todos ellos son exactamente iguales. Lo único que se diferencian es un poco más de melanina en su piel, porque las poblaciones africanas, sus ancestros han tenido que pasar más horas en el sol y han desarrollado eso. Y sus ancestros del otro que vive en Europa han desarrollado menos melanina, pero la piel es la misma. Y ya está, no hay ningún tipo de diferencia. Si fuéramos como los perros, por ejemplo, hay perro dálmata, hay perro chihuahueño, y esas son dos razas distintas, porque hay más características que los diferencian. ¿No? Hasta incluso en la cantidad de sangre, en la cantidad en el poder pulmonar, hay diferencias biológicas más marcadas. En el caso del ser humano no es así. ¿O acaso tú has visto seres en un país o en una región que midan 3 metros y que tengan la piel blanca con manchas negras y en otra región que midan 50 centímetros y que tengan pelo? Eso no existe. Si fuera ese el caso, sí serían razas. Pero el ser humano no es así, el ser humano todos somos esencialmente los mismos, solo que con algunas variaciones en la piel que se producidas por el calor. Y como te he explicado también antes, esto de la piel también cambia con el tiempo, porque un ser humano cuando está expuesto mucho al sol también se broncea y cuando no está expuesto al sol también su piel se vuelve un poco blanca, o un poco clara. Es así, nada más. Y tú puedes hacer la prueba, puedes analizarlo en fuentes, puedes buscar en internet muchas fuentes para que tú te enteres por tus propios medios de que lo que yo te digo no es ningún tipo de discurso barato, de ningún tipo de que me gustaría, no. La ciencia nos dice esto. Y es lo que yo te quiero decir, que es lo más importante de esta clase para que tú lo tengas en cuenta, ¿no? Que tú puedes mismo buscar en historia casos acerca de la raza, ¿no? O lo que se creía que es la raza, ¿no? Por ejemplo, en la India migraron una población que venía de Europa y se quedaron en el norte de la India y como la India hace mucho calor, en menos de 500 años, esa población que llegó siendo con piel blanca, los 500 años pasaron a ser poblaciones con piel más oscura y actualmente esos hindúes son los hindúes actuales que tienen la piel oscura, que hace 500 años eran de piel blanca. Entonces, ¿dónde está ahí la raza? ¿Dónde está ahí lo que hablamos? No, es que no existe la raza. Es que la piel muta a través del tiempo, cambia con las generaciones, en base a la herencia y muchas cosas, ¿no? Que tiene que ver con el entorno. Por ejemplo, aquí en Lima es una zona más templada, entonces
digamos, la gente que nace aquí en Lima puede adquirir ciertas características en la piel, que si tú nacieras, por ejemplo, en Juliaca, donde hace mucho calor y está muy encima del nivel del mar, que tendrías otras características si tú naces en la Amazonía. Pero son cambios que se mutan a través del tiempo y las poblaciones se van mezclando. Y eso no es ningún tipo de separación. Ahora, si eso es en el Perú, imagínate en todo el mundo. En todo el mundo las poblaciones humanas van cambiando mucho a través del tiempo. Eso no es ninguna clasificación científica para decir esta es una raza y esta es otra. Entonces espero haber sido lo suficientemente claro. Y ahora que sabes acerca de esto, ya puedes contarles a tus compañeros, a tus amigos, que esta gran noticia que yo me enteré hace mucho tiempo y me alegró la vida. Realmente a mí me alegró la vida porque yo creía antes que el ser humano tenía razas, que había la raza tal y la raza tal. Y cuando yo descubrí que el ser humano no tiene razas, que todo es una dimensión humana, porque la pigmentación de la piel no es un rasgo suficiente para que la ciencia los clasifique como razas, y solamente hay una que es el Homo sapiens, yo me alegré mucho porque entendí muchas cosas del mundo y entendí que la discriminación es una estupidez. Y que el que discrimina es una persona inculta y que no sabe nada del mundo. Y a la hora de que tú quieras discriminar a alguien o pienses en esas ideas de insultar a otro solamente por su aspecto, recuerda que si tú te harías una prueba del genoma humano, saldría que tú desciendes tal vez de esa misma persona a la cual tú estás insultando. Todos, la raza humana, la especie humana es una sola que se ha ido mezclando a través del tiempo y todos provenimos prácticamente de unas mismas tribus en África, hace 1 millón de años, ¿no? Y bueno, jóvenes, esa es la buena noticia que me alegra siempre darla a mí cuando hablo de este tema. Cuando hablamos de la organización de castas, ¿no? Siempre es bueno recordar eso, que nos dice la ciencia, que felizmente el ser humano no tiene razas. El ser humano es un solo ser humano que, que discrimina porque quiere, porque la ciencia no dice nada de razas y que la discriminación es algo realmente tonto y absurdo, que se debe totalmente desterrar de la faz de la Tierra, ¿no? Entonces, cada día que yo doy esta clase o cada día que yo hablo de este tema, yo siento que es como una misión que yo tengo también, de explicarle esto a los alumnos, a todos, al mundo, ¿no? Que el ser humano no tiene razas, el ser humano es uno solo, lo dice la ciencia, no lo digo yo, lo puedes investigar tú mismo, y, y que cualquier tipo de discriminación es lo más absurdo que pueda haber. Cuando insultas a otra persona, te estás insultando a ti mismo, porque el ser humano tiene ancestros en todos lados. Muy bien, jóvenes, eso sería todo por hoy. Nos vemos el día miércoles para Historia Universal.